¿Sabías que hace más de 4.300 años comenzaron los matrimonios? Al principio era solo un trato, no amor romántico. Hoy, el anillo de compromiso, los rituales religiosos y las bodas espectaculares es sinónimo de amor verdadero. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? Vamos a descubrirlo el día de hoy. Millonarios y millonarias, bienvenidos a un episodio más de Pregúntale a Bernie. Y un saludo a todos los pobres que aún no se suscriben a mi canal. Dale en la parte de aquí abajo, suscríbete para que te empiecen a llegar estos contenidos y te conviertas en un millonario, en una millonaria. Y no olvides activar la campanita para que te notifique cada que subimos un episodio más. Bien, el día de hoy vamos a ver este tema, de dónde viene lo del matrimonio, y es que esta semana vi un video que me llamó mucho la atención, por eso quise tocar este tema, de tradiciones y cosas de estas raras que tocamos aquí en este canal, que a veces no nos cuestionamos o no nos preguntamos desde dónde vienen estas costumbres, desde dónde data, cómo y se ha gestado, y las damos simplemente por hecho. Y bueno, el comentario del cual me agarré para este tema es de una señora de un podcast de ahí de Monterrey, de la ciudad de Monterrey, que pues abundan ahora los podcasteros por todos lados en DF y obviamente los regios. Y bueno, esta señora tiene un podcast con su esposo, no sé cómo se llama el podcast, pero ella en su perfil personal estaba hablando del caso siguiente, que es algo que sí había visto yo porque tengo sobrinos. Y es lo siguiente, ahora se está estilando en los muchachos de 14, 15, 16 años en la juventud, que para pedirle simplemente a la chica que sea su novia, los niños a las niñas, que sean sus novias, porque bueno, también ahora como está todo cambiado, ya lo hemos tocado en este tema, en otros capítulos que se los voy a dejar por acá, que ahora también las mujeres se le declaran a los hombres, la liberación femenina, las feminazis, etcétera, etcétera. Ok, pero en el normal que un niño se le declare a una niña, se está estilando, obviamente, en la ciudad de Monterrey y más en San Pedro, Garza García, que es de donde radica o se ve que se mueve esta mujer en este estatus, o así creo yo que por ahí es. Entonces, pues son sanpetrinos y también ellos tienen su propio mundo, pero cuenta si esto también está pasando en tu ciudad, en Guadalajara, en el DF o en otros lados, para México o en algunas otras partes de algunos otros países que nos vean. El caso es el siguiente. Hacen todo un show, los niños, para proponerle simplemente a la niña que sea su novia con letras gigantes, enormes de quiere ser mi novia, con una cena extravagante, con rosas, con luces, toda una producción increíble, cosas que hemos visto videos, todos, yo como generación X, en internet que han abundado, para declaraciones de matrimonio, ¿ok? Para casarte, que aún así todo eso llega a ser extremo para entender esas razones, ¿no? Pero bueno, el punto es todo que está pasando para los novios. Y ella hablaba de ese punto y había muchas mamás que estaban a favor, la mayoría estaban en contra, pero unas cuantas a favor de que el que quiera azul celeste que le cueste, pero ella analizaba el punto porque dice, yo tengo dos niños, tengo un niño, tengo una niña, y pues obviamente un niño de 14, 15 y 16 años ni siquiera es autosuficiente, él no genera el dinero o el recurso para esa producción y obviamente pagar o costearse esos gastos. Para luego noviazgos de chamacos de 14, 15, que es donde empiezas una relación, que a veces pueden 2 meses, 3 meses, un mes, y ya hiciste todo ese gasto. Y otra de las cosas que ella dice, bueno, entonces después, ¿qué te espera para cuando pues, vayas a pedir matrimonio? Que tampoco tuvieras que hacer ese show para pedir el matrimonio, pero se estila y se hace, pero ahora se está haciendo hasta estas edades y esta cosa que no se ve tan proporcional y que frustra o a los niños ahora de estas nuevas generaciones, de estas tempranas edades, pues se sienten fuera de estas costumbres y se pueden llegar a sentir hasta traumados y van con psicólogos y toda esta crítica que hay a veces con los millennials y los más chicos de la forma en que nos comportamos los baby boomers, que son nuestros padres, y las generaciones X un poquito más para abajo, los que son contemporáneos, vamos a poder entender esto y estos comportamientos que están un poco irracionales. Y déjanos, por favor, tú también en la caja de los comentarios todo esto. Pero el punto al que quería llegar, porque este video me llamó la atención, es, bueno, para empezar, el noviazgo o el arranque de esto, incluso hasta para pedir el matrimonio con estos gestos
desbordantes y todas estas tradiciones, dije, ¿de dónde viene? ¿Por qué no nos cuestionamos todo esto? ¿Cómo surge? Y aquí el matrimonio, todo lo que investigué respecto al matrimonio, el matrimonio antiguo se empezó a dar por una alianza de propiedad y de herencias, ¿ok? El primer matrimonio documentado en la historia de la humanidad se dio en el 2350, de ahí data el primero que está ahí registrado, 2350 años antes de Cristo, fue en Mesopotamia y usado para asegurar propiedades, alianzas y linajes. Ese fue ahí como que el origen de que esto se empezara a dar. Y todavía yo pienso, bueno, esto es lo que está registrado en la historia, historiadores. Está ahí como un registro, 2350 años de Cristo, pero ¿cómo fue antes todavía como especie humana en la evolución? Si fuimos neandertales y todo, pues nos comportábamos como animales, ¿no? El macho alfa de la tribu que cazaba mamuts tenía 2, 3, 4, 5 mujeres o las que pudiera proteger o tener dentro de su clan y todas las maneras en las que nos comportamos como animales, que somos mamíferos, pero pues somos animales mamíferos racionales, ¿no? Animales intelectuales con la capacidad de intelecto, pero al final en nuestra naturaleza somos igual, somos animales mamíferos. Entonces, todo este comportamiento, pues simplemente tú procurabas con la hembra y era la existencia de procrear de alguna manera, pues que la especie continuara como lo hacen todos los animales de todas las distintas especies para preservar la vida de la especie y la comunidad. Claro que nosotros lo razonamos, lo pensamos y lo podemos modificar porque nos da el intelecto para poderlo hacer. Pero el comportamiento es ese y se empezaron a gestionar todos estos costumbres que van evolucionando, que van cambiando, que llegan hasta nuestra era moderna en la actualidad con estos comportamientos que también ya pueden rayar si no los llegamos a razonar o al menos cuestionar para nuestros adentros de por qué hago lo que hago, por qué pienso lo que pienso, por qué digo lo que digo y somos lo que somos, ¿sí? Como lo que hablaba, si nacimos en usos y costumbres, hubiéramos nacido en Asia, nos comportáramos y deseáramos otras cosas y habláramos otros idiomas y pensáramos distinto, pero pues nacimos aquí y así pensamos, pero no nos paramos a veces a cuestionar esto. Entonces, continúo con el tema de lo del matrimonio. En la realidad, esto era una institución funcional, así se hizo, legal, no era nada ni tenía toques románticos, era totalmente el poder cuidar los linajes y las alianzas que había para preservar el patrimonio hasta ese punto generado por el patriarca, el que tenía todo lo que había construido a lo largo de su vida y que sabía que iba a morir. Entonces, en la antigua Roma, las mujeres recibían ya un anillo de hierro o cobre para simbolizar esta unión y los patricios ya usaban anillos de oro. Ya en el siglo II, todavía antes de Cristo, ya empezaban las tradiciones de anillos. Entonces aquí ya empezaba el tema de dar un anillo como símbolo, saber desde dónde data todo este tema. Y hasta aquí todavía la religión no entraba, no participaba, pero ¿cómo entra este rol de la religión? Con el cristianismo y conforme este fue evolucionando, el matrimonio se transformó en sacramento. Ojo, porque todo aquí estábamos hablando todavía el siglo II antes de Cristo, y Cristo vino a partir la era en antes de Cristo y después de Cristo, o sea, todavía había las religiones que existieron dentro, pues lo que habla el Antiguo Testamento para los que son cristianos, y pues obviamente, pues otras tradiciones para asiáticos o los que son budistas y otras religiones que existan, pero yo estoy hablando como católico, pues es la que más conozco. Y pues déjame en la caja de los comentarios, ya saben, ilumínenos con lo que ustedes tengan de información. El punto es de dónde viene la tradición para el matrimonio, pero como cristianos, como dentro del cristianismo, el matrimonio, hasta ese punto se empezó a transformar entonces, ahí la iglesia metió su cuchara en un sacramento. Ellos metieron su punto y en el siglo I, entonces ya hicieron comparar esta unión matrimonial con la de Cristo. Aquí ya lo hicieron sagrado. Ellos pusieron ese toque porque dijeron vamos a que esto sea sagrado, porque a alguien se le ocurrió, porque así le convenía, y de ahí entonces entra la iglesia a empezar a darle un toque y a formalizar todo este asunto
a llamarlo como un sacramento, cuando todavía en la antigüedad había matrimonios, pero no tenían nada que ver la religión metida ahí, ¿ok? Entonces, ojo cómo fue esto tomando sus tintes y su evolución, y en qué momento la iglesia con sus creencias empezó a tomar participación en esto. Entonces, en el siglo IX ya se intercambiaban anillos durante las ceremonias, porque en el Concilio de Trento, aquí se tiene registrado en 1563, ya se exigió que los matrimonios fueran oficiados por sacerdotes y que ya fueran registrados testigos para evitar uniones clandestinas, como esto que vemos en las películas, que se casaban en los bosques y nada más ahí alguien les decía, ya los declaro marido y mujer, se casaron y ellos solos hacían ese acuerdo de parejas que, bueno, pues en la naturaleza así se dan. Y ahorita voy a tocar un poquito de esto, hablando de que somos una especie animal, racional, pero bueno, al final todo esto va teniendo esta evolución de ese concepto de unirse en pareja, que antes como que ya te podías unir y antes igual tú cuidabas y protegías a lo que era tu hembra, tu pareja, porque así convenía y se jugaban esos roles y las emociones ahí estaban. Tuvo que haber habido, todas las emociones existen como animales, tenemos esas reacciones químicas en nuestro cuerpo que nos producen las emociones que debían de haber sido el enamoramiento, el amor, los sentimientos mutuos de querer a alguien, el estimar, obviamente el enojo, la rabia, la ira, la frustración, todos, el miedo, etcétera, todas las emociones ahí estaban, entonces pues se sentía todo esto y no había necesidad de todos estos acuerdos hasta que se fueron formando. Entonces, aquí después viene lo que es la evolución de estos anillos o estos compromisos ya una vez que se dan como símbolo de que ya estabas en unión con alguien. En Egipto y en Roma los anillos simbolizaban la eternidad y la unión. Entonces ya se empezaba a dar este tema. La tradición del vena amoris en el dedo anular surge en Roma y se difundió por toda Europa. De ahí surge el tema que empezaron a utilizar los anillos como símbolo de unión. El primer anillo de compromiso de diamantes registrado en la historia fue entregado en 1477 por el emperador Maximiliano. Él fue el primero que lo hizo y fue entonces hasta después, años después, pues realmente fueron siglos después, en 1947, 500 años después, la campaña de A Diamond is Forever, agarrándose de esta entrega del diamante de Maximiliano como una campaña de marketing que De Beers popularizó esta compañía, el diamante como un símbolo casi obligatorio a la hora de hacer una propuesta de matrimonio. Y esto se vuelve como pues Santa Claus y Coca-Cola, que vieron la oportunidad de marketing, la agarraron, la tomaron y la hicieron suya y se popularizó y se fue como pólvora. Y pues de ahí viene el tema de entregar el anillo con un diamante. Pero puede haber muchos otros simbolismos en muchas otras culturas, en la India, en Asia, en África, que puedan simbolizar muchas otras cosas o incluso en las culturas indígenas. Ya veamos la película, o está la película esta de Tizoc con Pedro Infante y María Félix, donde pues María Félix le entrega un pañuelo y no sé de qué raza indígena representa a Tizoc en esta película Pedro Infante, pero por el hecho de haberle dado un pañuelo blanco simbolizaba que le estaba diciendo que lo estaba pidiendo en matrimonio para casarse con ella. Entonces, todos estos símbolos pueden ir de la mano como el hecho de entregar un diamante y puede haber muchos otros simbolismos que se pueden entregar, pero ¿qué pasa cuando no te dan este anillo? ¿Qué pasa cuando esto no ocurre como lo hemos visto o lo hemos aprendido, al menos yo que lo vi desde niño, con todos estos programaciones y construcciones sociales que tenemos y que las cosas no se den de esta manera? Porque al final no es lo más importante es crear, mantenernos como especie humana y unirnos en este sentimiento mutuo que nos nace hacia otras personas y puede estar fuera de todo lo legal y puede estar fuera de todo lo religioso, que al final son cosas construidas como nosotros mismos como sociedad para mantener un orden. Y ojo, no es que no deben de existir, yo no es que no piensa que deben de existir las leyes vienen a darnos un orden, un encuadre, porque si no tuviéramos leyes y leyes o reglas, reglamentos para conducirnos por la sociedad, pues ya sabemos
los alcances que como humanos tenemos la capacidad de desmadrarlo todo. Entonces eso nos ayuda a mantenernos un poco más dentro de un orden, y las religiones también mantienen a la sociedad en un cierto orden para unificar estos detalles, pero entender que no es la finalidad y que puedes, más allá de los papeles firmados o no firmados, de las leyes o no leyes, comportarte en la manera de deber ser para con alguna otra persona, pero son las raíces de donde viene evolucionando todo este concepto de los matrimonios. Y obviamente tiene todas sus variantes, pues según pues la cultura, según el país, según la nacionalidad, según las regiones, zonas, etcétera. Entonces, el matrimonio en la naturaleza existe sin que haya esta firma de documentos, ni mucho menos, porque hay especies como los castores que simplemente mantienen la fidelidad y se mantienen unidos a una sola pareja durante todo el tiempo y cuidan su descendencia. Entonces, tienes animalitos que tienen este comportamiento social a la hora de procrear y cambiarse como especie. Entonces, hay primates monógamos que se acicalan mutuamente y se mantienen fieles a la misma pareja durante toda su vida. Hay albatros, cisnes, águilas calvas, entre otros, y bueno, procede de las golondrinas y los pingüinos que tienen un símbolo y que incluso le tiran una piedrita, tienen una pareja para toda la vida. Y bueno, los animales ya se comportan también de esta forma y se juntan con alguien y hay como un matrimonio, como un acuerdo, pero si se fijan, pues no se necesitaría de todo lo demás para darle un símbolo o un significado a algo que es lo más importante. Cuando ahora determinamos de qué tan grande es la piedra, qué tan grande es tu fiesta, qué tanto gastaste, en dónde la hiciste, cosas que son superficiales y que buscamos aparentar, como la ropa que te quieres poner, como el coche que quieres conducir, como la casa, y no es el valor más profundo o importante que tuvieras realmente para lo que implica el hecho del matrimonio o al compromiso que te quieres meter al estar con esa pareja. Entonces, ¿a qué le das tu valor? Déjame, por favor, en la caja de los comentarios, ¿a qué le das tu valor? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Esa fiesta, ese estatus, ese que dirán, ese acuerdo social, o realmente los símbolos y el estar bien con esa pareja y crecer y evolucionar y ser mejor juntos con esa persona con la que decidas tener ese matrimonio, más allá de que lo firmes con las leyes que te protejan, porque es para protegerte legalmente, aunque hay personas que puedan estar en unión libre y que son totalmente justas y pueden unirse perfectamente y separarse perfectamente sin que se abusen en cuestión de lo económico, que son los pleitos de que tú compraste esto, tú compraste lo otro, etcétera. Pero bueno, son casos aislados, pero existen, y si sabes de alguno, pues déjaselo en los comentarios y compártele este video para que sepan que eso se puede llegar a dar. Y pues también se estila mucho ya la unión libre sin necesidad de los acuerdos legales y cuidarse de esa forma, pues con los valores de cada quien. O sea, realmente nos podíamos comportar ahí, pero pues los humanos somos los que hacemos el mierdero solos. Por eso tienen que existir las leyes para protegernos. Entonces, el matrimonio romántico y la ceremonia esta espectacular surgió, se empezó a dar esta idea romántica del matrimonio en la Edad Media. Aquí es donde empieza a surgir todo este romanticismo alrededor de la boda y pues obviamente desde la Edad Media es lo que agarra Walt Disney y agarra a las princesas, agarra al príncipe azul y todo este tema de hacer toda una parafernalia ahí enorme, grande de fiestas y de detalles simbólicos para una gran boda. Entonces, esto se dio en la Edad Media por los trovadores que cantaban al amor, idealizando todo esto a través de su poesía, porque eran artistas y ellos plasmaban todo esto de una manera exageradamente romántica. Las bodas blancas, cuando es el vestido blanco, se empezó a popularizar desde 1840. Yo pensé que era todavía más antiguo y no, era desde 1840 que empezó esto del tema de los vestidos blancos, y fue tras la boda de la reina Victoria. A raíz de la boda de la reina Victoria es que estas tradiciones se dieron. Y existen muchas otras que son curiosas, como las damas de honor, que tienen que ir con vestidos idénticos, que a veces no sabes por qué todas las damas tienen que ir con vestidos idénticos, pero tiene también una raíz de dónde surge esto, que es para confundir a los espíritus, y son costumbres romanas. Y el otro es que se tiene que regalarle algo a la novia que sea viejo, nuevo,
algo prestado y algo de color azul, que es un ritual británico de buena fortuna. ¿A quién se les ocurrió y en qué momento decir esta mamada para que esto sea de esta forma? No sé. ¿Quién dijo, ay, ¿por qué no le regalas algo viejo para esto, algo nuevo? Alguien supersticioso que se le ocurrió abrir la boca en su punto, en su momento, y dijo, ay, vamos a prestarle algo, vamos a darle algo azul. Todos esos detalles. Y simplemente hay personas que tienen esas costumbres que el día que si no pasa, piensan que le tienes que dar algo viejo, algo nuevo, algo prestado, algo azul, y luego las arras y luego el lazo y mil rituales que se van formando y que vamos creando, que tienen que ser distintas todas estas formas o simbolismos, que ahorita voy a hablar de ellos, dependiendo en dónde estemos. Para resumir ya todo esto y ir cerrando este video, de la semana del día de hoy, de esta semana, el matrimonio comenzó como una alianza económica, entendamos eso, en la antigüedad, en Mesopotamia, la primera que se tiene al menos registrada, a lo mejor ya había antes, pero es la primera que se tiene al menos registrada. La alianza económica y legal, luego se volvió algo religioso, ahí es donde después empezó a entrar el tema religioso y a sacarle provecho a la religión, y después pasó el tema de la romantización, empezó a romantizarse. Y hoy, pues es una grandeza mediática con anillos, fiestas y llena de simbolismos, porque todos estos símbolos cambian, obviamente, si estás en Japón, que si estás en China, estamos hablando de Asia, a lo mejor si te vas a África, que si lo haces en México, en Europa, en cualquier lado, va a tener distintos símbolos, en algunos más parecidos que otros, pero todos distintos en la forma en la que a lo mejor lo que te regalen, la manera en que te vistes, los hábitos que te dan, que si el padrino, que si esto, que si el otro, todos los distintos rituales que hay para casar. Los judíos, que los cargan en sillas para arriba y que rompen las copas y que se toman la copa, la tiran, la rompen. Tradiciones y tradiciones que son simbolismos que se van creando a través de una cultura, pero ¿qué pasa cuando no los llevas a cabo? Vuelvo y repito, ¿qué pasa cuando nos quitamos todo eso? Nos desprendemos de lo que es quedar con la unión de dos personas, hombre y mujer, con la necesidad de procrear y seguir como especie. Entonces, todos los símbolos que se fueron creando y las ocurrencias que va habiendo y las que puede haber, como estas que están surgiendo ahora de estos jóvenes que están pidiendo simplemente para ser novio, hacer todo este show y todo este gasto. Cuando antes, cuando nosotros éramos niños, ibas en el recreo simplemente y le decías a la niña, ¿quieres ser mi novia? Y se acabó, en mi época. Y si a lo mucho, pues regalabas una rosa y era lo más romántico, cartitas, y lo más, un osito de peluche con tu perfume. Hasta la madre, eso sí me tocó en mí en la secundaria. Y a lo mejor a ti te tocó algo parecido, pero de ahí al gasto de todo lo que estamos hablando para llegar para que te validen o te tomen en cuenta, creo que se desproporciona, pues son estos símbolos y culturas que nosotros somos los que lo vamos creando y qué es lo que se va a hacer más adelante en un futuro con estos cambios y estos detalles que hacemos y que hay que reflexionarlo como lo estaba haciendo esta señora, obviamente, en el caso de pedir simplemente ser novios. Entonces, todo esto está lleno de simbolismos, como menciono, y van a cambiar dependiendo de dónde estemos, dependiendo de la cultura y dependiendo del país. En la naturaleza, la monogamia existe, las parejas existen y este matrimonio entre animales, este pacto existe y están de por vida los animalitos y está comprobado, pero sin ritos, ¿sí? Ni ceremonias. Ellos simplemente se unen y quedan de por vida unidos porque toman esa decisión y son animalitos. Nosotros que lo razonamos, pues podríamos pasar a eso a muchos más niveles si no fuéramos la mierda en que nos comportamos como especie, que nos tenemos que poner las reglas por los abusos y lo que nosotros como especie humana generamos para tener que controlarnos con las reglas, reglamentos, leyes y entre unos con otros por todo lo que ya conocemos que hacemos como humanos. El matrimonio actual celebra el amor, el estatus o es show, porque hay gente que se casa hasta 5 veces, se ha casado, divorciado, con fiesta y les encanta el show y les encanta esto de hacer la fiesta y celebrarlo. Hay gente que le encanta todo esto de esta forma. Entonces, déjame saber en la caja de los comentarios tu opinión y pues hazme todas tus preguntas de Pregúntale a Bernie en la caja de aquí abajo. Para el cierre, ya para irnos despidiendo del capítulo de esta semana, dime tú, ¿te casarías mañana ahora con un anillo? ¿Importaría ahora de qué tamaño es el anillo? ¿O realmente
pues ya nada más mejor quédate con el anillo y no le das valor a que tu marido a lo mejor el día de mañana te sea fiel o estés feliz o crezcas en ese matrimonio, el amor realmente perdure, que no te golpeen, que no sea un conflicto o un problema, porque ahora pues los divorcios han ido en aumento y en aumento con este tema también de la liberación femenina y muchos otros cambios que ha habido socialmente, o simplemente te casarías con una fiesta así de grande y te gastarías todo ese dinero por aparentar, como comprarte el carro, como gente que se casa y se mete en endeudarse o toma todo su dinero en vez de ponerlo en un capital a crecer para que tengas un mayor bienestar realmente en tu matrimonio. Y todo lo que conlleva todos estos rituales, si los hacemos conscientes y desde dónde datan y por qué vienen y por qué hacemos lo que hacemos. Si nos reparamos a pensar por qué hacemos lo que hacemos, pensando en nuestra economía, pensando en todas estas cosas que hacemos, que le brindamos y nosotros les depositamos el valor porque así nosotros lo decidimos. O si solamente te basta con ese vínculo real que vas a tener con ese ser humano con el que decides emparejarte para el resto de tu vida, que eso es lo que simboliza el matrimonio a la hora de que tomas esa decisión. Y que haya un compromiso real y un vínculo profundo con esa persona. Cuéntame tu opinión en la caja de los comentarios. Déjame un like si este video te gustó. Déjame un dislike si este video no te ha gustado. Y por favor, si esto sí te gustó, compártelo con todos tus amigos que viven en unión libre, todos los que están por casarse, todos los que ya están casados y se han casado varias veces. Compártelo con todas las personas, ponlo en tus redes sociales y ayúdame a que estos contenidos le lleguen a muchas más personas. Y bueno, ese es el tema del día de hoy y espero que te haya gustado. También arrancamos la sección de Oveja Negra para todos los millonarios que están en nuestro canal. Ya lo vieron en privado, que es el contenido que solamente le mando a los que están suscritos. Arrancamos con Oveja Negra y espero que todos los contenidos que voy a estar haciendo con mucho cariño para ustedes les guste y les sirvan para poder tomar decisiones financieras y que los ayude a poder hacer dinero, ganar dinero y volverse lo más pronto posible unos millonarios. Ya saben que mi nombre es Bernardo Rodríguez, yo soy Bernie Millones y bueno, pues esto fue Pregúntale a Bernie. Nos vemos la próxima semana en otro episodio más. Chao, chao.